Las vacaciones familiares en Valencia siempre habían sido un momento esperado. La ciudad, con su vibrante cultura y su rica gastronomía, ofrecía una mezcla de tradición y modernidad que me encantaba. Recorría las calles empedradas, disfrutando del aroma a paella recién hecha que salía de los restaurantes y del bullicio de la gente en las plazas. Este año, sin embargo, algo se sentía diferente. La llegada inesperada del padrastro de mi madre trajo consigo una tensión latente. Nunca había estado cerca de él en un contexto tan íntimo. La casa familiar se llenó de risas y conversaciones animadas, pero también de miradas furtivas que no podía ignorar. Durante la primera cena, mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, noté cómo sus ojos se posaban en mí con una intensidad que me desconcertó. Era un hombre atractivo con un aire despreocupado que contrastaba con la solemnidad familiar. A medida que avanzaba la cena, el ambiente se tornó más relajado. Las copas de vino tintineaban y las anécdotas fluían entre risas. Fue en ese momento cuando él se acercó a mí para comentar sobre un libro que ambos habíamos leído. Me sorprendió descubrir que compartíamos intereses literarios similares. Nuestras conversaciones comenzaron a fluir con facilidad, como si nos conociéramos desde hace años. La atracción crecía entre nosotros, aunque ambos éramos conscientes de lo inapropiado de la situación. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar el pan o al alcanzar una botella de vino, una chispa recorría mi cuerpo. Esa tensión era palpable y me hacía cuestionar todo lo que había creído sobre las relaciones familiares. Después de la cena, nos trasladamos al salón para continuar la velada. La música suave llenaba el aire mientras los demás hablaban animadamente sobre sus planes para el día siguiente. Él se sentó a mi lado en el sofá, la cercanía era electrizante. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron y sentí un escalofrío recorrerme. Era como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a despedirse para irse a dormir, él me miró intensamente y dijo: «Me alegra haber podido hablar contigo». Sus palabras resonaron en mi mente mientras subía las escaleras hacia mi habitación. La tensión entre nosotros crecía sin cesar, no podía sacarlo de mi cabeza. A solas en mi habitación, reflexioné sobre lo ocurrido esa noche. ¿Qué estaba sucediendo? Nunca había imaginado sentir algo así por alguien tan cercano a mi familia. Sabía que debía poner límites a mis pensamientos y emociones, sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, su imagen aparecía ante mí con claridad inquietante. Las vacaciones continuaron y cada día traía consigo nuevas interacciones entre nosotros. A pesar del esfuerzo por mantener las cosas en un nivel superficial durante las reuniones familiares, era difícil ignorar la conexión especial que habíamos desarrollado. Un día decidí salir sola al mercado local para distraerme, el bullicio del lugar siempre me había relajado. Mientras paseaba entre los puestos coloridos llenos de frutas frescas y flores vibrantes, lo vi al otro lado del mercado conversando con un vendedor local. Su risa resonaba en mis oídos como una melodía encantadora. Sin pensarlo dos veces, me acerqué para saludarlo. «No esperaba encontrarte aquí», dije sonriendo. «Este lugar es maravilloso». «Es uno de mis favoritos», respondió. «La comida aquí es auténtica y deliciosa». La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras disfrutábamos del ambiente festivo del mercado. Compartimos recomendaciones sobre platos típicos valencianos e incluso discutimos sobre nuestros restaurantes favoritos en la ciudad. Cada palabra intercambiada aumentaba la tensión entre nosotros, era difícil no sentir esa atracción creciente. Cuando regresé a casa esa tarde, estaba ansiosa por ver cómo sería nuestra interacción durante la cena familiar nuevamente. El ambiente estaba cargado, todos parecían estar ajenos a lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros dos. Esa noche fue diferente, había una energía palpable en el aire mientras todos cenábamos juntos nuevamente. Las risas resonaban por toda la casa mientras compartíamos historias familiares y recordábamos anécdotas pasadas. Sin embargo, no pude evitar notar cómo él me miraba más intensamente esta vez, era como si estuviera buscando algo más allá de una simple conversación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron nuevamente durante un brindis por nuestra familia, sentí el corazón acelerarse dentro de mi pecho.
Las horas pasaron rápidamente hasta que finalmente llegó el momento de retirarnos a descansar nuevamente después de una larga velada llena de risas y buenos momentos compartidos con seres queridos. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación esa noche, no podía dejar atrás los pensamientos tumultuosos sobre él ni tampoco aquella chispa innegable que había surgido entre nosotros durante esos días juntos en Valencia. La atracción prohibida comenzaba a manifestarse como algo más complicado. Ya no era solo una curiosidad pasajera sino un deseo profundo e inquietante por explorar esta conexión secreta aún desconocida para ambos pero innegablemente real. El día siguiente amaneció con un sol brillante que iluminaba la terraza donde solíamos desayunar. La familia se reunió, pero yo no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con él la noche anterior. La tensión entre nosotros seguía latente como una cuerda tensada a punto de romperse. Mi madre, ajena a todo, hablaba animadamente sobre los planes del día, mientras yo intentaba mantener la compostura. Durante el desayuno, las miradas furtivas eran innegables. A veces me encontraba con sus ojos, y en esos breves momentos sentía que el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. Sin embargo, el juicio de mi madre sobre cualquier relación inapropiada me mantenía alerta. No podía permitir que ella sospechara de algo entre nosotros. La idea de su decepción era abrumadora. Después de la comida, decidí salir al jardín para tomar un poco de aire fresco. El aroma de las flores y el canto de los pájaros me ofrecieron un respiro momentáneo. Mientras contemplaba el paisaje, escuché pasos detrás de mí. Era él, acercándose con una sonrisa cómplice que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó su voz suave y persuasiva. Asentí sin pensarlo 2 veces. Caminamos por los senderos del jardín hasta llegar a una pequeña terraza oculta entre los árboles. Era un lugar perfecto para hablar sin ser interrumpidos. El silencio era cómodo y cargado de significados no expresados. Nunca pensé que pasaría tiempo contigo así, dijo él, rompiendo el silencio. Yo tampoco, respondí, sintiendo como mi corazón latía más rápido. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos anécdotas y risas que parecían borrar las barreras familiares que nos separaban. En ese momento, la incomodidad inicial se desvaneció y me sentí más conectada a él que nunca. De repente, en un impulso casi irrefrenable, me acerqué un poco más y lo miré a los ojos. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante, nuestras respiraciones se sincronizaron y algo cambió en el aire entre nosotros. Nos besamos. Fue un gesto inesperado pero lleno de significado, una declaración silenciosa sobre lo que ambos deseábamos pero temíamos al mismo tiempo. El beso fue breve pero intenso. Cuando nos apartamos, ambos estábamos sorprendidos por lo que acabábamos de hacer. Una mezcla de emoción y miedo invadió mi mente mientras procesaba lo ocurrido. No sé si esto es lo correcto, dije finalmente sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse. A veces hay cosas que no podemos controlar, respondió él con una mirada comprensiva. Pero esto es real. Las palabras resonaron en mí como un eco persistente. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y no podía evitar preguntarme qué implicaría para nosotros seguir viéndonos así. La posibilidad de ser descubiertos por mi madre era aterradora. Ella siempre había sido muy protectora con respecto a su familia. Regresamos al interior justo cuando mi madre llamaba desde la cocina para preguntar si queríamos merendar algo. Nos miramos rápidamente antes de entrar juntos, ocultando nuestras emociones tras sonrisas forzadas. La tarde continuó como cualquier otra, juegos familiares y conversaciones triviales llenaron el ambiente mientras yo luchaba por mantener mis pensamientos en orden. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o nuestros ojos se encontraban en medio del bullicio familiar, recordaba aquel beso y la conexión que habíamos establecido en aquel rincón apartado del jardín. La atracción prohibida se convertía en una carga pesada sobre mis hombros. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de que las cosas se complicaran aún más. Esa noche cenamos juntos nuevamente, esta vez con más tensión palpable entre nosotros dos aunque nadie pareció notarlo. Mi madre seguía hablando animadamente sobre sus planes futuros mientras yo apenas prestaba atención. Mis pensamientos estaban atrapados en lo sucedido durante el día. Después de la cena,
decidí salir al balcón para aclarar mi mente bajo las estrellas brillantes del cielo español. Sentía la necesidad urgente de hablar con él nuevamente sobre lo ocurrido, necesitaba entender qué significaba todo esto para ambos. Cuando llegué al balcón, él ya estaba allí esperando por mí. Su expresión era seria pero llena de anhelo al mismo tiempo. Debemos hablar, dijo sin rodeos. No podemos ignorar lo que pasó hoy. Asentí lentamente mientras tomaba aire profundo para calmarme antes de responderle. Lo sé. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? Él dio un paso hacia mí, su mirada intensa reflejando sus propios miedos e inseguridades. No quiero perderte ni arriesgar nuestra relación familiar. Pero tampoco puedo seguir negando lo que siento por ti. La franqueza en sus palabras me hizo sentir vulnerable, sabía que estábamos navegando aguas peligrosas, pero había algo liberador en reconocer nuestros sentimientos abiertamente. Sin embargo, también era consciente del conflicto interno dentro de mí. ¿Podría continuar esta relación sin traicionar a mi madre? Las dudas comenzaron a nublar mis pensamientos nuevamente mientras miraba hacia el horizonte iluminado por las luces distantes de Valencia. La noche avanzó mientras discutíamos nuestras opciones, cada palabra parecía llevarnos más cerca del precipicio emocional donde nos encontrábamos parados juntos sin saber qué camino elegir. Finalmente acordamos vernos nuevamente al día siguiente para intentar aclarar nuestras emociones antes de tomar decisiones drásticas. Pero esa noche no pude dormir bien, cada vez que cerraba los ojos veía su rostro y recordaba aquel beso furtivo bajo los árboles del jardín. ¿Sería posible seguir adelante sabiendo lo arriesgado que era? Las preguntas quedaban flotando en mi mente cuando finalmente caí rendida al sueño inquieto. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, pero mi mente estaba nublada por la confusión. Las luces del mercado local brillaban con colores vibrantes, pero yo solo podía pensar en el momento que habíamos compartido. La idea de enfrentar a George nuevamente me llenaba de nerviosismo. Decidí que debía ser honesta conmigo misma y con él. Mientras caminaba entre los puestos, el aroma a frutas frescas y especias me envolvía, pero no lograba disfrutarlo. La culpa me acompañaba como una sombra. ¿Era correcto lo que estábamos haciendo? La lealtad hacia mi madre se mezclaba con un deseo que no podía ignorar. Mis pensamientos se dispersaban entre la risa de los niños y las conversaciones animadas de los vendedores. De repente lo vi. Estaba en un puesto de flores, observando las margaritas con una expresión pensativa. Mi corazón dio un vuelco al acercarme a él. Hola, dije, tratando de sonar despreocupada. Hola, respondió él sonriendo ligeramente como si también sintiera la tensión en el aire. Nos encontramos en un rincón apartado del mercado, donde los colores vibrantes parecían desvanecerse ante la gravedad de nuestro encuentro. No esperaba verte aquí, continué, buscando romper el hielo. Yo tampoco, dijo con sinceridad. Pero necesitaba salir un momento. La conversación fluyó entre nosotros mientras los demás compradores pasaban sin prestar atención a nuestra conexión cada vez más intensa. Hablamos sobre trivialidades y nuestras vidas cotidianas, pero había algo más profundo que nos unía. Cada palabra parecía cargar con significados ocultos. ¿Cómo te sientes después de lo que pasó?, preguntó él finalmente, su mirada fija en mis ojos. El eco de aquel beso resonó en mi mente como un recordatorio constante. No estoy segura, respondí con franqueza. Todo esto es complicado. Él asintió lentamente, comprendiendo la lucha interna que enfrentábamos. Pero antes de que pudiera articular mis pensamientos, sentí como una fuerza invisible nos acercaba más uno al otro. Fue un gesto impulsivo, nuestros labios se encontraron en un instante fugaz pero electrizante. El mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse mientras ese beso se prolongaba por unos segundos eternos. La culpa se disipó momentáneamente al sentir su calidez y su cercanía. Sin embargo, al separarnos, la realidad volvió a golpearme con fuerza. No deberíamos haber hecho eso, murmuré, sintiendo el rubor invadir mi rostro. Lo sé, admitió él con voz grave. Pero no puedo evitarlo. La confusión se apoderó de mí nuevamente mientras mirábamos a nuestro alrededor para asegurarnos de que nadie nos había visto.
La sensación de haber cruzado una línea era abrumadora, sin embargo, había algo liberador en ello también. Decidimos caminar juntos por el mercado para mantener las apariencias y seguir conversando sobre temas inofensivos. Pero cada risa compartida ocultaba la tensión subyacente que nos ataba cada vez más fuerte uno al otro. Mientras paseábamos entre los puestos coloridos, noté cómo las miradas curiosas nos seguían. Quizás algunos sospechaban algo o simplemente estaban intrigados por nuestra cercanía inusual. Esa sensación me hizo dudar aún más sobre nuestra situación. ¿Era posible continuar así sin causar daño a quienes amábamos? Al llegar a una heladería típica del barrio, decidimos detenernos para tomar algo fresco y refrescante bajo el sol radiante. Mientras saboreábamos nuestros helados artesanales, la conversación fluyó naturalmente hacia anécdotas familiares y recuerdos compartidos. «Recuerdo cuando conocí a tu madre por primera vez», dijo él riendo suavemente mientras se perdía en sus pensamientos. «¿De verdad? Cuéntame más», le insté curiosa. Y así comenzó una charla nostálgica sobre tiempos pasados que nos hizo sentir más cercanos aún, como si las historias familiares fueran hilos invisibles entrelazando nuestras vidas de maneras inesperadas. Sin embargo, tras esa fachada de normalidad se escondía la inquietud latente sobre lo que habíamos hecho y lo que podría significar para nosotros en el futuro. Cuando regresamos al lugar donde estábamos hospedados, el ambiente familiar era palpable, risas y conversaciones resonaban en toda la casa mientras todos disfrutaban del día juntos. Pero yo sentía como si estuviera atrapada entre dos mundos, el familiar y el prohibido. A medida que avanzaban las horas del día, no pude evitar sentirme ansiosa ante la posibilidad de tener una nueva conversación privada con él esa noche en la terraza como antes, aunque sabía que sería arriesgado volver a acercarnos tanto después del beso inesperado. Después de cenar todos juntos y compartir historias divertidas sobre anécdotas familiares pasadas, me encontré robándole miradas furtivas desde el otro lado de la mesa. Su sonrisa me hacía recordar lo sucedido y me llenaba de emociones contradictorias, deseo y culpa luchando por dominar mis pensamientos. Finalmente llegó el momento en que todos empezaron a retirarse hacia sus habitaciones para descansar tras un día largo y lleno de actividades familiares. Me dirigí hacia la terraza esperando encontrarlo allí como había imaginado durante toda la cena. Cuando llegué afuera, su figura ya estaba apoyada contra la barandilla mirando hacia las olas del mar iluminadas por la luna llena. Su presencia era tan reconfortante como inquietante al mismo tiempo. «Te estaba esperando», dijo sin girarse hacia mí cuando escuchó mis pasos acercándose lentamente. «No sabía si vendrías», respondí mientras me colocaba junto a él contemplando el horizonte nocturno juntos en silencio durante unos momentos eternos antes de atreverme a romperlo nuevamente. «Lo que pasó esta mañana, no sé qué significa». Él suspiró profundamente antes de responder, «Para mí significa algo importante». Su voz era firme pero cargada de incertidumbre también. La tensión entre nosotros crecía nuevamente mientras nuestras miradas se encontraban por unos instantes intensos. Ambos éramos conscientes del abismo emocional al borde del cual estábamos parados sin saber si dar un paso adelante o retroceder hacia lo seguro pero monótono. «Nuestra situación es complicada», murmuré finalmente buscando claridad aunque sabía que cualquier decisión podría tener repercusiones irreversibles para todos los involucrados. Ambos entendimos entonces que no podíamos dejarlo así. Había mucho más en juego del simple deseo físico o emocional. La noche avanzaba sin compasión mientras nuestras decisiones comenzaban a tomar forma lentamente. La mañana siguiente el sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con un brillo cálido. La realidad me golpeó con fuerza al recordar lo que había sucedido la noche anterior. Pasamos la noche juntos, y aunque había sido un momento de conexión profunda, la culpa comenzaba a asomarse como una sombra implacable. Me levanté con cautela, intentando no hacer ruido. Miré a mi alrededor, todo parecía tan normal en esta casa familiar que me había visto crecer. Sin embargo, todo había cambiado en mi interior. El eco de nuestras risas y susurros todavía resonaba en mis oídos, pero ahora se sentía como un susurro peligroso. Mientras me preparaba para el desayuno, sentí una mezcla de ansiedad y emoción. La idea de enfrentar a mi madre y a los demás me llenaba de inquietud. No podía ignorar el hecho de que estábamos cruzando límites que nunca debieron ser tocados. La presión del entorno familiar pesaba sobre mis hombros como una losa.
Al llegar a la mesa, encontré a mi madre sirviendo café. Su mirada se posó en mí con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Dormiste bien?, preguntó con un tono casual, pero su expresión delataba algo más profundo. Sí, bastante bien, respondí mientras trataba de mantener la compostura. El desayuno avanzó entre conversaciones triviales y risas forzadas. La tensión entre él y yo era palpable, aunque intentábamos ocultarla tras sonrisas nerviosas. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa encendida recordaba lo que habíamos compartido. Sin embargo, un malentendido pronto rompió la frágil calma que habíamos construido. Mi madre comentó sobre un viaje planeado para el próximo mes, sugiriendo que todos deberíamos ir juntos. Sería genial tener a George con nosotros, dijo alegremente. Instantáneamente sentí como el color se me escapaba del rostro. Él me miró con preocupación, sabía lo que esa invitación significaba para nosotros dos. Claro, respondió él con voz neutra, pero su mirada reflejaba un torbellino de emociones. El resto del desayuno transcurrió en silencio tenso mientras pensábamos en las implicaciones de esa propuesta. ¿Cómo podríamos mantener nuestra conexión si estábamos obligados a compartir ese espacio familiar? La idea me llenó de ansiedad, cada rayo de sol parecía burlarse de nuestra situación. Después del desayuno, decidí salir a dar un paseo por el mercado local para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de colores vibrantes y aromas tentadores, sin embargo, no podía disfrutar plenamente del ambiente festivo que me rodeaba. Mis pensamientos giraban en torno a lo que estaba sucediendo entre nosotros y cómo enfrentarlo. Mientras caminaba entre los puestos llenos de frutas frescas y flores brillantes, supe que necesitábamos hablar sobre lo ocurrido antes de que las cosas se complicaran aún más. La presión aumentaba y no podía ignorar el hecho de que nuestra relación estaba destinada a ser descubierta tarde o temprano. Regresé a casa sintiéndome decidida a abordar el tema directamente. Encontré a él en la terraza mirando hacia el mar, su expresión era grave y reflexiva. Me acerqué lentamente sintiendo como mi corazón latía desbocado ante la incertidumbre. Necesitamos hablar, dije finalmente rompiendo el silencio abrumador. Él asintió lentamente como si ya supiera lo que iba a decirle. Lo sé, respondió con voz baja pero firme. Comenzamos a discutir nuestros sentimientos y temores, cada palabra era un paso hacia una verdad incómoda pero necesaria. Hablamos sobre los riesgos involucrados y cómo nuestra atracción podría afectar nuestras vidas familiares para siempre. La conversación se tornó más intensa cuando mencioné la posibilidad de asistir al viaje familiar planeado por mi madre. No puedo soportar la idea de tenerte cerca sin poder ser honestos, confesé angustiada. Tal vez deberíamos decirle la verdad, sugirió él con cautela. La idea me paralizó momentáneamente. La perspectiva de enfrentar las consecuencias era aterradora. Pero al mismo tiempo, había algo liberador en considerar dejar atrás las mentiras y vivir sin restricciones. De repente sonó mi teléfono, era una llamada inesperada que interrumpió nuestro diálogo profundo. Miré la pantalla, un número desconocido pero reconocido por mí debido a su relación con nuestra familia. ¿Contestamos?, preguntó él mirando hacia mí con curiosidad e inquietud al mismo tiempo. No sé, tal vez sea importante, murmuré mientras dudaba entre responder o ignorar la llamada. Finalmente decidí contestar mientras él se alejaba unos pasos para darme privacidad. Hola. La voz al otro lado sonó familiar pero distante, alguien relacionado con mis padres estaba hablando sobre temas familiares urgentes e inesperados. No podía concentrarme completamente en lo que decía porque mis pensamientos seguían volviendo hacia él y nuestra situación delicada. ¿Estás ahí?, preguntaron desde el otro lado tras notar mi silencio prolongado. Sí, estoy aquí, respondí distraídamente mientras intentaba procesar las palabras ajenas mezcladas con mis propios pensamientos turbulentos sobre George. La conversación terminó abruptamente cuando mencionaron algo relacionado con nuestro viaje familiar. Es mejor si todos estamos juntos, hay algo importante que debemos discutir. Colgué el teléfono sintiéndome abrumada por lo repentino del mensaje y sus implicaciones para nosotros dos. Él volvió rápidamente al escuchar mi voz alterada. ¿Qué pasó? Me tomó unos segundos reunir mis pensamientos antes de compartirlo. Dijeron que hay algo importante sobre nuestro viaje.
Su expresión cambió instantáneamente, ambos sabíamos lo delicado que sería enfrentar cualquier revelación ante nuestra familia ahora más complicada por nuestros sentimientos ocultos. Con cada segundo transcurriendo nos acercábamos aún más al precipicio donde nuestras decisiones podrían llevarnos a consecuencias irreversibles en nuestras vidas familiares. El aire se volvió denso mientras nos mirábamos fijamente, ambos comprendimos que estábamos al borde del abismo emocional donde cualquier paso podría cambiarlo todo para siempre. La tensión en el aire se tornó palpable y mientras la noche avanzaba, el silencio se hizo más pesado entre nosotros. La llegada de un viejo amigo de la familia había complicado todo. Su presencia era un recordatorio de las lealtades y secretos que llevábamos a cuestas. No podía evitar preguntarme qué sabía él sobre nuestra relación secreta. Mientras compartíamos una mesa en el bar local, rodeados de risas y conversaciones ajenas, mis pensamientos divagaban hacia el pasado. Recordé las historias que mi madre contaba sobre su juventud, sobre amores perdidos y decisiones difíciles. La vida no siempre era sencilla, y ahora me encontraba atrapada entre dos mundos, el deseo por una conexión auténtica y la lealtad hacia mi familia. El viejo amigo, con su voz profunda y segura, comenzó a relatar anécdotas que resonaban con nostalgia. Recuerdo cuando todos éramos jóvenes, dijo mientras levantaba su copa. Las decisiones que tomamos siempre nos persiguen. Su mirada se desvió hacia mí por un instante como si supiera más de lo que decía. A medida que la conversación avanzaba, sentí una oleada de inquietud. ¿Acaso él había notado algo entre nosotros? La forma en que me miraba me hacía cuestionar si mis sentimientos eran tan evidentes como creía. George también parecía incómodo, su sonrisa se volvió forzada mientras escuchaba al amigo hablar sobre los lazos familiares y la importancia de mantenerlos intactos. Las relaciones son complicadas, continuó el amigo mirando a ambos con seriedad. A veces hay que elegir entre lo que se quiere y lo que es correcto. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. ¿Realmente podría seguir adelante con esto? La culpa comenzaba a hacer mella en mí. En ese momento decidí romper el silencio. ¿Y qué hay de los deseos personales?, pregunté con una voz firme pero temblorosa. El viejo amigo me miró sorprendido, como si no esperara tal pregunta en medio de sus recuerdos nostálgicos. Los deseos son importantes, respondió finalmente, pero hay que tener cuidado con ellos. Su mirada se centró en George por un instante antes de volver hacia mí. Las palabras flotaron en el aire como una advertencia silenciosa. La conversación continuó mientras yo luchaba contra mis pensamientos contradictorios. Sabía que estaba arriesgando mucho al explorar esta conexión con George, pero también sentía una atracción poderosa hacia el que no podía ignorar. A medida que las horas pasaban y las copas se vaciaban, la presión aumentaba. Finalmente George rompió su silencio. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu felicidad y tu familia? La pregunta me golpeó como un rayo. No esperaba esa confrontación directa, sabía que él también estaba sintiendo la carga del momento. No lo sé, respondí honestamente. Nunca pensé que tendría que tomar esa decisión. Mis ojos buscaban los suyos, deseando encontrar respuestas en su mirada intensa. El viejo amigo observó nuestra interacción con interés renovado, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. A veces hay secretos familiares que pueden salir a la luz, advirtió suavemente. Esa frase me hizo estremecer, era como si estuviera pronunciando un hechizo oscuro sobre nosotros. ¿Qué secretos podrían salir a flote? La idea de mi madre enterándose de nuestra relación me llenó de miedo. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí anhelaba seguir adelante sin mirar atrás. La noche avanzaba y las luces del bar creaban sombras danzantes alrededor nuestro. Decidí dar un paso audaz, quizás deberíamos hablar más abiertamente sobre esto. Las palabras escaparon de mis labios antes de poder detenerme. George asintió lentamente mientras tomaba mi mano bajo la mesa, su contacto era eléctrico y tranquilizador al mismo tiempo. El viejo amigo observó nuestra conexión durante unos segundos antes de desviar la mirada hacia su bebida. Lo importante es ser honestos, dijo finalmente el amigo, pero también hay consecuencias. Sus palabras parecían dirigidas tanto a mí como a George,
sentí como cada sílaba calaba hondo en mi conciencia. Mientras nos despedíamos del bar esa noche, mis pensamientos giraban frenéticamente alrededor de lo ocurrido. Tenía miedo del futuro, los secretos podían arruinarlo todo o liberarnos para vivir lo que realmente deseábamos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté cuando llegamos a la terraza donde solíamos encontrar momentos íntimos a solas lejos del bullicio familiar. George respiró hondo antes de responder: debemos decidir si seguimos adelante o nos detenemos aquí. Su sinceridad me sorprendió, nunca había visto esa vulnerabilidad en él antes. ¿Y si elegimos seguir?, murmuré casi sin pensarlo. Había algo liberador en pronunciar esas palabras aunque sabía lo arriesgado que era continuar este camino prohibido. Entonces debemos ser cuidadosos, sugirió él mientras miraba hacia el horizonte nocturno lleno de estrellas titilantes. No podemos permitirnos ser descubiertos. La idea misma me llenó de adrenalina, pero también despertó dudas profundas sobre nuestras decisiones futuras. ¿Podríamos realmente mantener esto en secreto? Las sombras del pasado seguían acechando nuestros corazones mientras nos enfrentábamos a lo desconocido. En ese instante crucial comprendí algo: no solo estaba lidiando con mis propios deseos, sino también con las expectativas familiares y las repercusiones emocionales que vendrían inevitablemente tras cada decisión tomada. Mientras regresábamos al hogar familiar bajo el manto estrellado, sentí una mezcla abrumadora entre esperanza y temor ante lo inevitable. Debía enfrentar mis sentimientos y decidir qué camino tomaría en esta intrincada red emocional donde cada hilo representaba tanto amor como traición potencial. Al llegar frente a la casa familiar, vi luces encendidas tras las ventanas. Eso significaba vida dentro del hogar, pero también significaba vigilancia constante sobre nuestras acciones ocultas. Necesitamos hablar pronto, dije apretando la mano de George por un último instante antes de perderme entre los murmullos familiares dentro del hogar donde todo comenzó. Con cada paso hacia adentro sentía como mi corazón latía más rápido ante la inminente decisión crucial que debía tomar: seguir adelante o renunciar a esta atracción prohibida. La cena avanzaba en un ambiente de risas y charlas familiares, pero yo me sentía distante, atrapada en mis pensamientos. La mirada de George seguía persiguiéndome, como un eco de lo que habíamos compartido. En cada bocado que daba, recordaba el roce de su piel y la intensidad de nuestras conversaciones. La presión social y las expectativas familiares pesaban sobre mis hombros como una losa. Mi madre se movía entre los invitados, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. La veía sonreír, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. ¿Cómo podría explicarle que había comenzado a ver a su esposo con otros ojos? La idea de traicionar su confianza me consumía. Después de la cena, decidí salir al jardín para tomar aire fresco. Necesitaba un momento a solas para aclarar mis pensamientos. Las luces del patio iluminaban el camino mientras la brisa suave acariciaba mi rostro. En ese instante vi a George apoyado en la barandilla, contemplando el paisaje nocturno. ¿Te gustaría hablar?, preguntó sin apartar la vista del horizonte. Su voz era un susurro que invitaba a acercarme. Me quedé en silencio unos segundos antes de acercarme lentamente. No sé qué hacer, respondí finalmente sintiendo el peso de mis palabras. A veces es necesario arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos, dijo él, girándose hacia mí con una expresión seria. El destello de sus ojos me hizo dudar aún más. ¿Era posible que lo que sentía fuera suficiente para justificar todo lo que estaba en juego? Justo entonces escuché pasos detrás de mí, y me di cuenta de que mi madre se acercaba. Su presencia interrumpió el momento y una oleada de culpa me invadió nuevamente. ¿Qué hacen aquí tan solos?, preguntó ella con una sonrisa despreocupada. El instante se desvaneció y volví a sentirme atrapada entre mis deseos y las expectativas familiares. Al día siguiente decidí ir al mercado local para distraerme y tratar de encontrar claridad. Paseé entre los coloridos puestos llenos de frutas frescas y especias aromáticas. Sin embargo, cada vez que veía algo hermoso o interesante, pensaba en cómo le gustaría a George. Mientras buscaba algunas verduras frescas, sentí una presencia familiar detrás de mí. Era mi madre otra vez. ¿Te gustaría hacer algo juntas hoy?, sugirió ella con entusiasmo. La idea era tentadora,
pasar tiempo con ella podría ayudarme a despejar la mente. Pero también sabía que significaría perderme otra oportunidad para ver a George sin restricciones. Claro, mamá, respondí tratando de ocultar mi indecisión. El día pasó entre risas y anécdotas familiares, pero mi mente seguía divagando hacia George. A medida que caía la tarde, decidí llamar a George para plantearle un encuentro más tarde esa noche en la terraza donde habíamos compartido momentos íntimos antes. ¿Podemos vernos esta noche?, pregunté al teléfono con un tono ansioso. Por supuesto, respondió él rápidamente. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros. La conversación fue breve pero intensa, ambos sabíamos que había mucho en juego. Mientras tanto, mi madre continuaba ajena a mis pensamientos conflictivos y las decisiones difíciles que debía tomar. Cuando llegó la noche me vestí cuidadosamente, quería verme bien para él sin parecer demasiado obvia ante los demás. La terraza estaba iluminada por luces tenues que creaban un ambiente acogedor. El sonido del mar rompía suavemente contra las rocas cercanas mientras esperaba ansiosa su llegada. Cuando finalmente apareció, su mirada reflejaba tanto deseo como preocupación. Nos encontramos cerca del borde del balcón donde las olas parecían hablar por nosotros. He estado pensando mucho en lo nuestro, comencé con voz temblorosa. No puedo ignorar lo que siento por ti, pero también tengo miedo por lo que eso significa para nuestra familia. George asintió lentamente mientras mantenía su mirada fija en mí. Lo entiendo perfectamente, dijo después de un momento. Pero no podemos seguir así sin definirlo, esto no es solo un juego para mí. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, sabía que tenía razón pero la carga emocional era abrumadora. Justo cuando iba a responderle algo más profundo sobre mis sentimientos, sonó el teléfono nuevamente, era mi madre preguntando si todo estaba bien porque no me había visto durante horas. La interrupción fue como un balde de agua fría sobre nuestra conversación cargada de tensión emocional. Debo irme, dije rápidamente mientras sentía como el miedo comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Hablamos después. Me alejé apresuradamente dejando atrás sus ojos llenos de preguntas sin respuesta y una conexión palpable aún flotando en el aire entre nosotros. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro y recordaba nuestras conversaciones llenas de significado oculto y deseo reprimido. El conflicto interno se tornó insoportable, ¿era realmente capaz de dejarlo todo por esa atracción prohibida? Al amanecer del día siguiente tomé una decisión drástica. Necesitaba alejarme temporalmente para reflexionar sobre todo lo vivido hasta ahora y comprender si esta conexión valía el riesgo, o si simplemente era una ilusión provocada por las circunstancias extraordinarias de estas vacaciones familiares. Cuando le envié un mensaje breve explicándole mi necesidad de espacio sentí como si una parte importante se rompiera dentro de mí al hacerlo. Necesito tiempo. Las palabras fueron difíciles pero necesarias, tenía que enfrentar mis sentimientos sin distracciones externas ni presiones familiares inmediatas. Sin embargo, esa misma tarde recibí rumores inquietantes sobre él mientras conversaba con algunos conocidos en el mercado local, dicen que está interesado en otra persona. El comentario me atravesó como una flecha afilada, ¿podría ser cierto? La inseguridad comenzó a devorarme desde adentro mientras reflexionaba sobre mi decisión anterior. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra conexión y cuán fácilmente podría desvanecerse si no tomábamos medidas decisivas pronto. Los rumores sobre él resonaban en mi mente mientras caminaba de regreso a la casa familiar. La brisa marina traía consigo un aire de incertidumbre, mezclado con el aroma a sal y azahar que caracterizaba Valencia. Mis pensamientos eran un torbellino, cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. ¿Era posible que hubiera alguien más? La idea me llenaba de dudas y celos, emociones que nunca había pensado experimentar en esta etapa de mi vida. Al llegar, la casa estaba llena de risas y conversaciones animadas. Mi madre estaba en la cocina, preparando una paella que prometía ser deliciosa. Sin embargo, el bullicio familiar no lograba distraerme de mis inquietudes. Me senté en la terraza, intentando encontrar un momento de paz para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. El atardecer pintaba el cielo con tonos naranjas y rosas, y mientras lo observaba, recordé los momentos compartidos con él.
Los instantes robados en la terraza, las miradas cómplices, todo parecía tan perfecto en ese momento. Pero ahora, esas memorias se tornaban pesadas al pensar en la posibilidad de perderlo. En medio de mis pensamientos, un mensaje llegó a mi teléfono. Era un simple «hola», pero provenía de él. El corazón se me aceleró al instante. Las palabras escritas parecían tener un poder inmenso. Me preguntaba si él también estaba sintiendo la presión del entorno familiar y los rumores que circulaban sobre nosotros. Decidí contestar con cautela, ¿cómo estás? La respuesta llegó rápidamente, pensando en ti. Esa frase encendió una chispa de esperanza dentro de mí, pero también me llenó de confusión. ¿Qué significaba realmente? ¿Podría ser que él también estaba luchando contra los mismos sentimientos contradictorios? Mientras tanto, las voces familiares se entremezclaban con mis pensamientos. La cena avanzaba sin contratiempos, pero cada vez que lo miraba desde la mesa, sentía una mezcla de deseo y temor. ¿Qué pasaría si mi madre sospechara algo? ¿Y si los rumores eran ciertos? La tensión era palpable. Durante la cena, intenté concentrarme en las historias familiares que se contaban alrededor de la mesa. Sin embargo, sus ojos buscaban los míos constantemente, como si ambos estuviéramos atrapados en una burbuja ajena al mundo exterior. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron y el silencio nos envolvió por un instante eterno. Al finalizar la cena, decidí salir a respirar aire fresco nuevamente. Me dirigí a la terraza donde había estado antes y ahí lo encontré esperándome. Su expresión era seria pero llena de emoción contenida. «Necesitamos hablar», dijo con voz baja pero firme. Asentí lentamente mientras el corazón me latía desbocado. Las palabras no parecían suficientes para expresar todo lo que sentía en ese momento. Él dio un paso hacia mí y el mundo pareció desvanecerse a nuestro alrededor. «Escuché rumores», continuó sin rodeos. «No quiero perderte por nada». La sinceridad en su voz hizo eco dentro de mí. Era como si finalmente estuviéramos rompiendo las barreras invisibles que nos separaban desde hacía semanas. Pero antes de poder responderle algo significativo, escuchamos pasos acercándose desde dentro. «¿Todo bien?», preguntó mi madre al asomarse por la puerta. La tensión se hizo evidente nuevamente, ambos retrocedimos como si hubiéramos sido atrapados en una situación comprometedora. La conversación quedó suspendida entre nosotros como una promesa no cumplida. «Sí, solo disfrutando del aire fresco», respondí tratando de sonar natural. Mi madre sonrió y regresó al interior, dejando esa atmósfera cargada entre nosotros intacta pero más frágil que nunca. Volvimos a intercambiar miradas significativas antes de que ella cerrara la puerta tras ella. «Esto no puede seguir así», murmuré apenas audible. Él asintió con tristeza mientras su mirada se perdía hacia el horizonte marino donde las olas rompían suavemente contra las rocas. Era evidente que ambos deseábamos algo más allá del secreto que nos mantenía unidos, queríamos autenticidad y libertad para explorar lo que sentíamos sin miedo ni culpa. Al día siguiente decidí visitar el mercado local nuevamente, necesitaba distraerme y alejarme del ambiente familiar por un rato. Mientras caminaba entre los puestos llenos de frutas frescas y especias aromáticas, intenté encontrar consuelo entre los colores vibrantes y los sonidos alegres del lugar. Sin embargo, mis pensamientos siempre regresaban a él, su risa contagiosa y su mirada profunda me atormentaban mientras intentaba disfrutar del bullicio del mercado. Fue entonces cuando escuché murmullos sobre su vida personal nuevamente, esta vez eran más específicos: «Dicen que está saliendo con alguien más». El comentario me golpeó como una ola fría, no podía ignorarlo ni restarle importancia a lo que escuchaba. Mis pasos se detuvieron involuntariamente mientras procesaba esas palabras hirientes. ¿Podría ser cierto? ¿De verdad había alguien más? Regresé a casa con el corazón pesado y lleno de dudas aún mayores sobre nuestra relación secreta e inestable. Esa noche había planeado tener una conversación sincera con él durante una reunión familiar programada para celebrar un cumpleaños cercano. Sabía que sería difícil enfrentar mis sentimientos abrumadores frente a todos nuestros seres queridos presentes, sin embargo, sentía que era necesario hacerlo para aclarar nuestra situación. Mientras todos disfrutaban del ambiente festivo alrededor mío,
risas compartidas y brindis, mi mente divagaba hacia lo inevitable. Tenía que enfrentar tanto mis deseos como mis temores esa noche misma. Cuando llegó el momento adecuado para hablar con él a solas durante un descanso en las festividades familiares, sentí como mi corazón latía descontroladamente al acercarme a su lado. «Necesitamos hablar ahora», le dije directamente mientras nos alejábamos ligeramente del bullicio general. Él asintió gravemente mientras sus ojos reflejaban preocupación e incertidumbre por igual ante lo inevitablemente complicado de nuestra situación actual. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a abrirnos sobre nuestras emociones ocultas, sintiéndonos vulnerables, escuchamos risas estruendosas provenientes del salón principal donde todos estaban reunidos celebrando alegremente sin percatarse del drama emocional ocurriendo detrás de escena entre nosotros dos. La risa del grupo en el salón se hacía más fuerte, un recordatorio constante de la vida que continuaba a su alrededor mientras nosotros navegábamos por un mar de emociones turbulentas. Miré a su rostro buscando respuestas en sus ojos. La conversación que habíamos comenzado se había desvanecido, reemplazada por una tensión palpable que llenaba el espacio entre nosotros. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté sintiendo cómo la incertidumbre se apoderaba de mí. La verdad era que no podía seguir así, atrapada entre mis deseos y las expectativas familiares. Él tomó un respiro profundo como si estuviera considerando cada palabra antes de hablar. «Necesitamos ser honestos», dijo al fin, su voz baja pero firme. «No podemos seguir ocultándonos. Esto no es solo un juego». Sus palabras resonaron en mí con una claridad inquietante. Había llegado el momento de decidir qué camino tomar. Mientras tanto, las risas continuaban en el fondo, ajenas a nuestra lucha interna. Me pregunté si alguna vez podrían comprender lo que estaba sucediendo aquí, en este rincón apartado de la casa familiar. La idea de confesarlo todo me aterrorizaba, la posibilidad de perderlo todo me dejaba sin aliento. «¿Y si lo contamos?», propuse con una mezcla de temor y esperanza. Tal vez puedan entender». Pero él sacudió la cabeza con firmeza. «No es tan simple», respondió. «Tu madre, ella nunca lo aceptaría». Las palabras le dolieron a ambos, sabíamos que había verdad en ellas. La lealtad familiar pesaba sobre nosotros como una losa. Entonces decidí cambiar el rumbo de la conversación. «¿Qué hay de nosotros? ¿Qué quieres realmente?». La pregunta colgó en el aire como una nube oscura, esperando desatar la tormenta. Él se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en el suelo como si buscaran respuestas allí. Finalmente levantó la vista y me miró intensamente. «Quiero ser honesto contigo», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Pero no puedo arriesgarme a perderte ni a perder a tu madre». La contradicción entre nuestros deseos y nuestras responsabilidades era abrumadora. El amor que había crecido entre nosotros era innegable, pero también lo era el daño que podría causar a nuestra familia si continuábamos con esta relación prohibida. «¿Y si tomamos un tiempo?». «Un tiempo para pensar», sugerí, buscando una salida menos dolorosa a esta situación tan compleja. Él asintió lentamente aunque su expresión mostraba que no estaba convencido del todo. «Quizás sea lo mejor», respondió finalmente aunque su tono no reflejaba ninguna certeza. El ruido del salón se intensificó nuevamente y sentí como si me empujaran hacia una decisión inevitable. Necesitábamos salir de esta burbuja donde solo existíamos nosotros dos y enfrentar la realidad que nos esperaba afuera. Mientras nos dirigíamos hacia el salón, mis pensamientos estaban agitados. Sabía que mi madre sería la primera en notar cualquier cambio en mi comportamiento, siempre había sido perspicaz para detectar las emociones ocultas detrás de las sonrisas forzadas. Al entrar al salón, los rostros familiares me recibieron con alegría despreocupada y risas contagiosas. Intenté sonreír y encajar en la escena festiva mientras mi mente seguía atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor y deseo y otro lleno de lealtad y tradición familiar. A medida que avanzaban las horas de esa noche mágica en Valencia, sentí como mi corazón latía con fuerza cada vez que él se acercaba o me miraba desde lejos. Era un juego peligroso del cual no sabía si podía escapar sin salir herida o lastimar a quienes más amaba. Cuando llegó el momento de irnos a descansar, busqué un momento a solas para reflexionar sobre todo lo ocurrido ese día.
Me senté en la terraza con vistas al mar iluminado por la luna, el sonido suave de las olas contrastaba con el caos emocional dentro de mí. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado, una advertencia sobre rumores circulando acerca de nuestra relación, que hizo tambalear mi mundo aún más. Mi corazón se hundió al imaginar cómo mi madre podría reaccionar ante tales chismes, sabía cuán dañina podía ser la especulación cuando se trataba del honor familiar. En ese instante comprendí que ya no podía vivir con mentiras ni esconder mis sentimientos bajo capas de apariencia normalidad. Tenía que enfrentar esta situación antes de que estallara como una tormenta imprevista, antes de perderlo todo por miedo al que dirán. Al día siguiente decidí hablar con él nuevamente para aclarar nuestras intenciones y los pasos a seguir. Necesitábamos establecer límites claros o arriesgarnos a perderlo todo por completo. Sin embargo, justo cuando estaba lista para dar ese paso crucial hacia adelante, un paso hacia la verdad, escuché voces familiares acercándose desde dentro de la casa. Eran mi madre y su pareja discutiendo acaloradamente sobre algo importante relacionado con nuestra familia. El ambiente se volvió tenso instantáneamente, sabía que debía actuar rápido antes de ser descubierta o atrapada por las circunstancias ajenas a mis decisiones personales. Con cada segundo perdido aumentaban mis dudas sobre cómo proceder sin causar un daño irreparable ni arrastrar a otros conmigo en este laberinto emocional donde me encontraba atrapada. Justo cuando pensé haber encontrado claridad ante tanta confusión interna, escuché una frase impactante saliendo directamente del salón: «No puedo creer lo que he escuchado sobre ti». Mi corazón se detuvo por completo ante esas palabras llenas de acusación e incredulidad mientras me preparaba para enfrentar las consecuencias más devastadoras posibles. ¿Sería capaz realmente de soportar aquello?